Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios. Versículos 18 al 19, 18 al 29. Carta a la iglesia de Tiatira. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, mi amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, hemos acabado de leer el mensaje que Cristo envió a la iglesia, que en su momento estaba situada y ubicada en la ciudad de Tiatira. Hemos acabado de leer el mensaje que el Señor envió a la iglesia allí asentada. Es la carta más extensa de todas las 7 cartas que el Señor escribe a las iglesias. Es la que abarca más espacio. Es a la iglesia de Tiatira, a la iglesia en Tiatira, es a esta iglesia a la que el Señor le dedica más tiempo en hablarles, en escribirles, en detallarles su situación, en detallarles su condición, lo que ella es ante el mundo, cómo el mundo la ve, cómo ella se muestra ante el mundo, pero también lo más importante y sobre todo, lo que esta iglesia es ante Dios. El Señor se toma su tiempo en detallar su condición, su situación y cómo está ella, a los ojos del mundo y a los ojos de Dios. Ahora, mis hermanos, estas palabras que acabamos de leer no dejan de sorprender. Las palabras que Cristo escribió a la iglesia de Tiatira no dejan de sorprender. Yo quisiera que por un momento, mis hermanos, usted se ubicara y se colocara en la posición de la iglesia que escuchó este mensaje. Es una carta que creo, sin duda alguna, hubiese palidecido el rostro de sus oyentes. Es una carta que hubiese cambiado, embulado el rostro de los que escucharon, de los que la oyeron, de los que leyeron esta carta. Y por un momento yo quiero que usted se imagine a esa congregación reunida un día como hoy. Está la iglesia de Tiatira reunida y está su ministro, y el ministro tiene la carta que el Señor quiere que su iglesia escuche, y esa carta es leída a la congregación. Esa carta es expuesta ante la congregación. Y esta carta es leída públicamente, y es lo que el Señor quiere decir a esta iglesia, y ellos escuchan las palabras del Señor. Ahora, yo creo que estas palabras o la reacción que pudo haber tenido esta congregación ante este mensaje los dejó preocupados a más de uno. Es un mensaje que los dejaría muy preocupados, muy, asombrados. Es una carta que los dejaría pálidos, los dejaría, wow. El Señor nos dice eso. La reacción que pudo haber tenido esta congregación ante este mensaje
dejó preocupado a más de uno. Y no creo que ese haya sido el mensaje que ellos estaban acostumbrados a oír. Están acostumbrados a otro tipo de mensaje, a otro estilo de mensaje, a un mensaje más acomodado a su momento, a su situación, un mensaje más suave, y escuchan este mensaje del Señor. Algo totalmente diferente, algo que los deja un poco inquietos. Mis hermanos, así es ese mensaje. Yo quiero que usted sienta la condición de esta congregación al escuchar este mensaje, porque así es un mensaje muy inquietante, muy penetrante, es un mensaje muy fuerte a esta iglesia. Ahora, aunque este mensaje el Señor le envió a una iglesia en particular, a Tiatira, a la iglesia de Tiatira en su momento, por las implicaciones y por lo que es ese mensaje, es un mensaje que ha de ser oído en todas las iglesias del Señor, en todos los tiempos y en toda la historia. Es un mensaje, mis hermanos, que podríamos decir es un mensaje que se envió a una iglesia de ayer, pero que es muy pertinente y muy importante y muy esencial que la iglesia de hoy la escuche. Es un mensaje de ayer para la iglesia de hoy. Ahora, como veremos al ver el mensaje que el Señor escribió a esta iglesia, como veremos, mis hermanos, es un mensaje que, aunque fue escrito hace mucho tiempo, es un mensaje muy pertinente, muy al día de hoy, es un mensaje muy propicio, muy pertinente para lo que la iglesia cristiana hoy vive, para lo que la iglesia cristiana hoy experimenta, para lo que la iglesia cristiana hoy es. Y entonces es un mensaje que nunca ha pasado de moda, y no hay un mensaje tan acertado y que revele o que radiografíe la situación de la iglesia hoy. No hay un mensaje tan claro como lo es el mensaje en la iglesia de Tiatira. Ahora, mis hermanos, es un mensaje fuerte, no es fácil exponer un mensaje como este, es un mensaje fuerte, pero es un mensaje que, aunque tiene esa característica de ser una alta reprimienda, es un mensaje con mucha esperanza, es un mensaje con muchos motivos para amar cada día más al Señor. Es un mensaje que nos lleva, mis hermanos, y nos ha de llevar, ha de movernos a permanecer fieles al Señor en amor y en verdad, en amor y en verdad. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En el estudio que hemos llevado a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bien, mis hermanos, hemos visto el mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Éfeso, el mensaje que el Señor le envió a la iglesia de Esmirna, y hace 8 días nuestro pastor nos expuso el mensaje que el Señor le envió a la iglesia en Pérgamo. Y entiéndase que el Señor dio esta revelación al apóstol Juan, quien estaba en su momento exiliado, estaba como preso en una isla llamada Patmos, pero el Señor se le muestra allí, se le revela allí, le da unas visiones y le da una serie de instrucciones, unas cartas que él tiene que llevar a las iglesias. El apóstol Juan recibe esa revelación y las escribe y las envía por un mensajero, y entonces este mensajero inicia su ruta, la más cercana a la iglesia de Éfeso, la cual está más cerca o próxima a la isla de Patmos, y este mensajero lleva su recorrido como cualquier mensajero hace su ruta para entregar los mensajes. Este mensajero va a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y está ahora en Tiatira. Ahora, con relación al mensaje que el Señor envió a la iglesia en Éfeso, vimos que Éfeso y la radiografía que el Señor mostró de esta iglesia en Éfeso nos mostró que esta era una iglesia que trabajaba de manera incansable, era una iglesia que retenía la sana doctrina, retenía la fiel doctrina, era celosa de la ortodoxia, era celosa de la fiel enseñanza, que sufría de manera bien por causa del nombre de Jesús. Pero era una iglesia que su falta de amor, el primero, lo había vuelto una iglesia seca, fría, sin amor, sin corazón, una iglesia dura. Las cosas las hacían ya de manera mecánica, sin ningún sentimiento, sin ningún motivo de amor hacia el Señor, sino que eran duros, eran secos, eran toscos, y lo que más importaba allí era la doctrina. Se habían vuelto duros, el amor los unos con los otros ya no había, el amor de la iglesia del Señor ya no estaba, prevalecía era la enseñanza, la ortodoxia, pero la ortodoxia lo cegó su amor. Con relación al mensaje de la iglesia en Esmirna, el mensaje que el Señor les dio a la iglesia ubicada en Esmirna, vimos que esta iglesia era una iglesia fiel a Cristo, fue una iglesia que permaneció fiel a Cristo aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución, aún en medio de los padecimientos que ella sufría.
Es una iglesia que mostraba lo que su fiel pastor mostró, Policarpo, que fue martirizado, fue llevado a la hoguera y que aún en medio de esa hoguera él alabó al Señor. Era una iglesia, mi hermano, que padecía la persecución de Satanás de manera externa. El mundo que lo rodeaba, la sociedad que lo rodeaba, fatigaba, cansaba, presionaba o acosaba constantemente a esta iglesia. El Señor no tuvo reprensión a la iglesia de Esmirna, el Señor no tuvo motivos para reprocharles, para reprenderles, pero el Señor sí las exhortó, sí exhortó a esta iglesia a permanecer fiel aún hasta la muerte. Y el Señor le dice: permanece fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Cueste lo que te cueste, permanece fiel a su Señor, permanece fiel al Señor. Este fue el mensaje a la iglesia en Esmirna. Ahora, con relación al mensaje que el Señor envió a la iglesia de Pérgamo, la cual el pastor Wilmer expuso la semana anterior, vimos que esta iglesia era una iglesia que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de morar en un lugar que, según la descripción que Cristo hace, es el lugar donde moraba Satanás. Era una iglesia que habitaba o que moraba en la ciudad o en el medio donde Satanás tenía su trono, y donde posiblemente su pastor Antipas fue martirizado, había muerto por causa de Jesús. Era una iglesia que, aún en medio de esa condición de estar donde muera Satanás, permanecía fiel al nombre de Cristo. Ahora, sin embargo, a pesar de esa fidelidad que esta iglesia mantenía al Señor, a pesar de esa fidelidad que la iglesia mantenía aún en medio de su situación, esta iglesia se dejó infiltrar por el error, se dejó permear por el engaño de Satanás. Ahora Satanás no la atacó desde afuera, la atacó desde adentro, y esta iglesia permitió el error, permitió que entre ellos se retuvieran o se mantuvieran los que seguían las doctrinas de Balaam, el cual puso tropiezo al pueblo de Israel para que comiera cosas dedicadas a los ídolos y blasfemara el nombre del Señor y maldijera al pueblo de Israel. Pero también retenía allí dentro de sus filas a los nicolaitas, un grupo que era muy licenciosos, muy fiesteros, muy pegados a la carne, muy seductores, muy amando más el mundo que a Dios. Permitía o retenía la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Estos eran falsos maestros y pusieron gran tropiezo a esta iglesia. Y estos falsos maestros lo que hacían era alentar a su congregación a cometer actos de fornicación, a lo cual el Señor las llamó y las llama al arrepentimiento: arrepiéntete, o si no vendré contra ti con mi espada y pelearé contra aquellos que han hecho lo malo. Entonces este es el resumen que hemos visto de las iglesias. Ahora, con este breve resumen, quiero que veamos el mensaje que Cristo envió por medio de su apóstol Juan, su mensajero Juan, a la iglesia en Tiatira, lo cual corresponde al capítulo 2, versículos 18 al 29. Ahora, permítanme primero decir algunas cosas importantes con respecto a la iglesia de Tiatira, para entender un poco el mensaje que el Señor le envió. Permítanme decirle algunas cosas con respecto a esta ciudad. A diferencia de Éfeso, de Esmirna y Pérgamo, Tiatira era una ciudad más bien pequeña, poco popular dentro del Imperio Romano. No era una ciudad que gozara de mucha popularidad dentro de las demás, como lo fue Éfeso, como lo fue Esmirna o Pérgamo. Era una ciudad más bien distanciada. No era una ciudad que gozara de muchos beneficios del Imperio Romano, aunque estaba bajo el poder del Imperio Romano. Era una ciudad que gozara de sus beneficios, así como lo fueron las otras ciudades. Pero, mi hermano, esta era una ciudad que, a pesar de su situación y su condición, no dejaba de ser importante. Era una iglesia, era una ciudad que estaba lejos de las costas marítimas, es decir, no era una ciudad que estaba ubicada en el paso del comercio mercantil proveniente de los mares, sino que era una iglesia, una ciudad que estaba ubicada en un llano, pero era un paso obligatorio de las rutas mercantiles que iban hacia el interior de Asia. Es decir, los puertos marítimos como Éfeso o Esmirna traían sus mercancías y era un paso obligatorio si querían llevarlas al interior de Asia, a pasar por Tiatira. Esta ciudad era un tipo de ciudad más industrial, como lo es nuestra ciudad, ¿verdad? Era un tipo de ciudad donde proliferaba la industria.
Sus artesanos procesaban varios elementos, entre ellos el bronce. Era muy popular procesar el bronce y hacer figuras de bronce. Y también era muy importante el procesamiento de telas de lino fino, las cuales eran teñidas con un púrpura que se producía en esa ciudad. Eran una tela de altísima calidad, muy costosas, era una tela muy apetecida por los reyes, por los prominentes, los senadores romanos. Ustedes los ven en las imágenes vestidos con lino y con una púrpura atravesando su torso. Esas telas se procesaban y se producían allí en esta ciudad. Era una ciudad industrial, y los que conocen y saben industria, bueno, tendrán esa imagen. Era una ciudad muy organizada. Ellos habían aprendido a organizarse en gremios o sindicatos. Ellos se asociaron a los artesanos del bronce, del cuero, de la madera, se asociaron en gremios, y entonces ellos aprendieron a asociarse de esta forma. Fueron los pioneros en asociaciones gremiales o sindicatos, y de allí vienen todos los gremios que hoy conocemos. Usted conoce hoy día cómo están formados los gremios y cómo están formados los sindicatos. Ahora, estas asociaciones gremiales tenían algo muy importante y muy particular a tener en cuenta, y es que estos gremios, cada uno de ellos tenía un patrono, el cual adoraban. Entonces tenían el patrono del oro, el patrono del cuero, el patrono, ¿verdad?, de su gremio. Y entonces, a nivel religioso, Tiatira era una ciudad politeísta, muchos dioses, y todos los gremios tenían su deidad a quien adorar. Pero el principal dentro de sus deidades que adoraban, Apolos, era el máximo que adoraban. Apolos en esta ciudad era considerado el hijo de Zeus, el hijo de Dios. Por eso la imagen que el Señor se muestra ahora al iniciar esta carta, mostrándose en contraste a lo que eran sus dioses. Pero también adoraban a la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Los miembros que agrupaban las asociaciones gremiales tenían la obligación de asistir a sus fiestas patronales. Y usted conoce ese lenguaje hoy día, ¿verdad? Las fiestas patronales en tal municipio, las fiestas patronales de Villavieja, Fortalecilla, las fiestas patronales de Caguán, las fiestas patronales de Villavieja. Usted conoce, ¿verdad?, ese lenguaje, ese léxico. Bueno, Tiatira y los miembros que agrupaban las asociaciones comerciales tenían la obligación de asistir a esas fiestas patronales en honor a sus dioses, en honor a su deidad. Pero también tenía la obligación de comer en sus templos y en muchos casos a entregarse a la promiscuidad sexual por sus ritos, por sus costumbres, por la forma en que adoraban. Ellos tenían que hacer todas estas cosas. Y no cumplir con estas exigencias que imponía el gremio comercial implicaba que aquella persona fuera expulsada de ese gremio al cual pertenecía, y de esta forma perder toda clase de empleo y asumir la pobreza. Los cristianos que se negaban entonces a honrar a sus dioses patronales paganos y hacer todo lo que ellos implicaban en su adoración, los ponían en peligro en sus necesidades materiales. El cristiano era puesto en peligro. Al no adorar a sus figuras patronales, ponían en peligro sus necesidades materiales y se les consideraba como excluidos de la sociedad, no hacen parte de nuestra sociedad. Ahora, tal vez fue durante el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo, donde ese viaje misionero fue tal vez en ese momento donde el apóstol Pablo estableció una iglesia en ese lugar de Tiatira. Y tal parece que fue una familia evangelizada por la predicación del apóstol Pablo que inició la obra ministerial en este lugar. Y quiero que vayan por favor conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versos 11 y 15 tal vez nos corroboran esta hipótesis. Y durante ese viaje misionero, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, verso 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia,
y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres, y las mujeres van a tener una figura muy especial en el mensaje de este día. Y hablamos a las mujeres, y las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer mercantil, comerciante, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Parece ser que Lidia con su familia establecieron la iglesia en esta región o en este lugar de Tiatira. Ahora, mi hermano, con esta descripción de la ciudad quiero que veamos el mensaje y regresen conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Con esta descripción de su ciudad, recordando que la iglesia está asociada, la ciudad está asociada en gremios, los gremios tienen sus patronos a quien adorar, y cualquier persona que hace parte de ese gremio que quisiera ser mercantil o comerciante tendría que asumir las condiciones de estos gremios, y de esta forma la iglesia se establece en Tiatira. Ahora quiero que vean la descripción que el Señor hace de sí mismo en el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Es decir, escribe al pastor, escribe al ministro de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y esta es la descripción que Cristo hace de sí mismo. Y como hemos visto en cada carta, Cristo se presenta de una manera particular y se describe de una manera de tal forma que va enlazado con el mensaje que Él quiere dar a su iglesia, a la cual Él se va a dirigir. Y la presentación que Cristo hace de sí mismo tiene mucho que ver con ese mensaje que les va a dar. Ahora, ¿cómo se describe Jesús a esta iglesia? Bueno, en primer lugar, Jesús se describe como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios dice esto. Y esta frase, mis hermanos, es la única oportunidad en donde aparece en todo el libro de Apocalipsis. Solamente en esta frase se describe a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto, mi hermano, destaca la divinidad de Cristo o la deidad de Cristo. Y contrasta con todos los dioses los cuales adoraba esta ciudad. Es un título con el cual muchos tropezaron inmediatamente, ¿verdad? Cristo presentándose como el Hijo de Dios, como la deidad suprema, como el Dios eterno, es una imagen o es un mensaje con el cual muchos tropezaron. Ahora, de esta forma Jesucristo se presenta como el Dios creador, como el Dios sustentador, como el Dios gobernador de toda persona, de todo tiempo, de todo lugar, como quien tiene el poder absoluto y el control de toda cultura, de toda preferencia, de todo estilo de vida, y sobre Él está toda la autoridad. Cristo, el Hijo de Dios. Es en Jesús que tiene la autoridad sobre todo, es Jesús quien tiene la autoridad sobre todo, y es Jesús quien va a escribir a la iglesia en Tiatira. Es Jesús quien va a describir esta iglesia. Ahora, en segundo lugar, Jesús se describe a sí mismo como un personaje intimidante. Ustedes ven en el versículo 18, el Hijo de Dios, pero además el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, esto es una imagen muy intimidante. Tal vez usted al leerla, bueno, parecerá poco, pero es una imagen intimidante. Hay una película protagonizada por Nicolas Cage, es como título El Vengador. Él de alguna forma adquiere unos poderes y en cierta forma él se convierte en una calavera flameante, y cuando él quiere justiciar a una persona, él se para de frente y mira a los ojos, y entonces este malhechor recuerda todo lo que ha hecho, y eso es el juicio para este hombre. Ahora, de una forma similar, yo quiero que usted vea esa imagen. Cristo, el Hijo de Dios, con ojos de fuego, flameantes, con llamas saliendo de sus ojos, y con sus pies semejante al bronce bruñido. Ahora, mi hermano, esta es una imagen muy intimidante.
Y quiero decir intimidante porque esta fue la misma imagen que el profeta Daniel vio en su momento, y lo cual lo dejó aterrorizado, anonadado, ¿verdad? Y los que estaban con él se llenaron de temor y de pavor. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 10. Libro del profeta Daniel, el capítulo 10. Y vean la imagen que Daniel tuvo de Dios, del Hijo de Dios, la cual está descrita allí. Daniel capítulo 10, versículo 5 al 8. O desde el versículo 4. Dice la escritura: y el día 24 del mes primero, Daniel capítulo 10, versículos 4 al 8. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, de tal forma que huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza alguna en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y esa imagen que tuvo el profeta Daniel, al ver a Cristo de esta forma, lo dejó sin aliento. Y las personas que no pudieron ver esta imagen se llenaron de temor y de pavor. Ahora, mi hermano, ¿cuál fue la respuesta de aquellas personas que vieron a una persona como esta? Terror. Intimidante ver una persona así. Intimidante ver una imagen así. El asombro y el terror no es para menos. Sus ojos flameantes lo ven todo, lo conocen todo. Sus ojos ven hasta lo más profundo y escudriñan la mente y el corazón de cualquiera. Sus ojos como flamas de fuego. Esos ojos que ven, esos ojos que ante todo pensamiento y toda la intención del corazón queda como un libro abierto. No hay nada oculto a sus ojos, no hay nada que él no pueda ver ni escudriñar, no hay nada que él no pueda examinar, sino que con sus ojos flameantes lo ve y lo examina todo. Y es precisamente esa mirada flameante lo que Cristo utilizará para mostrar el pecado de esta iglesia. Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice el Señor, Jeremías 17:10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Señor iba a examinar a esta iglesia, la iba a radiografiar y le iba a dar el dictamen exacto de lo que estaba pasando en esta iglesia. Ahora, sus pies semejantes al bronce bruñido. Para esta iglesia de Tiatira debió ser muy clara esta imagen del bronce bruñido. Es un bronce muy brillante, es un bronce muy ilustrado, es un bronce muy que sobresale su brillo. Ese es el bronce bruñido, y esto Tiatira lo tenía muy claro. Ellos conocían bien esta imagen, y esta imagen de sus pies semejante al bronce bruñido, la Biblia lo muestra, o la Biblia lo señala con respecto a que Cristo, el ungido de Dios, un día aplastaría bajo sus pies a todos los pueblos y naciones que no quisieran someterse a su señorío. Él los aplastará con sus pies, y estos pies de bronce bruñido muestran la justicia de Dios, la severidad de su castigo, de tal manera que aplastará, y con sus pies pisará el lagar, el furor de su ira, aplastará a aquellos que no sometieron su vida al señorío de Cristo. Y vean conmigo Apocalipsis capítulo 19, el verso 15, nos muestra esta imagen de Cristo. Apocalipsis 19, verso 15.
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es una imagen de juicio, de justicia. Es una imagen que nos describe la justicia de Dios y sus terribles juicios ante el pecador, ante aquellos que no se arrepintieron, ante aquellos que no se sometieron a su señorío. Y entonces, mis hermanos, esta es la descripción que Cristo hace de sí mismo, y ante esta descripción no es una descripción tranquilizante. No es una descripción que los llene de paz, tranquilidad. No, el Señor ya no nos va a decir nada. Ahora, recuerden ustedes la imagen, yo sé que usted la ha tenido, ¿verdad? Cuando usted ha hecho algo malo, su mamá sabe que usted lo hizo, y entonces su mamá va, ¿verdad? Y usted le ve ese rostro, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. Que le palidece su rostro y su cara lo llena de terror y de pavor. Bueno, Jesucristo se presenta de esta manera, y la iglesia no es para menos que se sienta intimidada ante esta visión que derrite e intimida a todos sus oyentes. Ante esta presentación, el Señor hace un elogio, un reconocimiento a la iglesia, y allí en el versículo 19 del capítulo 2, el Señor reconoce lo que es esta iglesia y lo que ella ha hecho. Dice el Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo sé lo que has hecho, entiendo lo que has hecho, yo conozco, porque conozco hasta lo más mínimo de esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, tu fe, tu perseverancia y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Ahora, es un elogio muy sobresaliente, es un elogio muy importante. El reconocimiento que el Señor hace a esta congregación tiene que ver con su amor sincero, el cual se ve manifestado en sus obras. Yo conozco tus obras, que la haces con amor, que la haces con fe, en servicio, tu paciencia, y que tus obras ahora son más que las primeras, tus obras postreras son mucho más que las primeras. Ahora, el amor de la iglesia en Tiatira producía un servicio al prójimo. El amor que tenían los miembros de esta congregación, el amor que tenía cada uno de estos miembros, producía un servicio al prójimo, y su fe producía una perseverancia. Las obras de la iglesia de Tiatira: amor manifestado en apoyo al prójimo y su perseverancia. Estaban haciendo más de lo que ellos podían haber hecho al principio, y sus obras eran mucho más que al principio. La suya no era una fe muerta. Tiatira no tenía fe muerta. Ella manifestaba su fe por sus obras. Manifestaba su fe por sus obras. Esta iglesia no era una iglesia muerta, sino que era una iglesia con fe, y una fe creciente, porque sus obras manifestaban su amor y su verdadero amor. Ahora, una iglesia sin amor es una iglesia que no cumple el propósito de Dios. Una iglesia que le falta amor es una iglesia que no cumple el propósito de Dios para ella, y que lejos de estar en cumplir los preceptos del Señor, lejos está una iglesia que le falta amor en cumplir los preceptos del Señor. Ahora, recuerden ustedes que Jesús mismo resumió los mandamientos en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso Cristo resumió los 10 mandamientos, y el mismo Señor dio a sus discípulos una instrucción, un mandamiento nuevo. Y en Juan capítulo 13, verso 34, el Señor dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que el amor fluya entre ustedes, que el amor sobresalga entre ustedes. ¿Cómo se ve manifestado ese amor? Bueno, el apoyo del que necesita, el suplir las necesidades del que necesita, del que sufre necesidades, el poder amarnos los unos a los otros. Una iglesia que no ama es una iglesia que está muerta. Pero una iglesia que ama y que expresa su amor ayudando y sirviendo a otros es de elogiar, es de reconocer, es de resaltar esa labor. Y esto, mis hermanos, es para resaltar de esta iglesia en Tiatira: su amor, su paciencia, su perseverancia, su ayuda mutua a los hermanos de la iglesia. Ahora, los cristianos de Tiatira demostraron de una forma visible el amor a su prójimo. Mostraron cómo es amar al prójimo, ¿verdad?
¿Cómo es esa característica de el que ama? No, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y todo aquel que ama a su prójimo ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tiatira lo conocía. Tiatira sabía que es demostrar su forma en obras, el amor que tenían contra su prójimo, y su fe y su confianza en Dios. Ahora, una iglesia así, que en sus miembros sobresalte el amor, que sus miembros se apoyen unos con otros, que sus miembros se amen, se cuiden, se protejan unos a otros. Una iglesia así tal vez parecería que no tuviera nada que reprochar, ¿verdad? Una iglesia que tuviera el amor que el cual tuvo la iglesia de Tiatira, parecía que no fuera una iglesia que tuviera algo que reprocharle. Pero el que mira profundamente, el que tiene los ojos llamas de fuego, y el que escudriña la mente y el corazón, tenía algo que corregir seriamente de esta congregación. Tenía algo que reprochar fuertemente de esta congregación. A pesar de su amor, el Señor escudriña la mente, los corazones, y tiene algo en contra de esta iglesia. Y entonces viene la reprensión, versículo 20. A pesar de tu amor, a pesar de tus obras, de tu fe, de tu servicio, de tu paciencia, y a pesar de que tus obras postreras son más que las primeras, a pesar de todo eso, tengo unas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tiene esta iglesia? ¿Qué puede tener esta iglesia de Tiatira? Mostrando su amor, y su paciencia, y su fe, y el servicio a los demás. ¿Qué puede tener una iglesia así? Bueno, es una iglesia que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí, hermano, del elogio pasó al reproche de una manera brusca. Del elogio el Señor pasa al reproche de una manera tajante. Y aunque los creyentes habían hecho un gran esfuerzo en ayudar a personas materialmente necesitadas y a confiar en Dios espiritualmente, esta iglesia había tolerado una influencia perniciosa dentro de su congregación. Era una iglesia tolerante de la mundanalidad, tolerante del pecado. En nombre del amor y enarbolando las banderas del amor, esta iglesia toleraba el pecado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y esta enseñanza, esta tolerancia se difundía como un cáncer dentro de sus miembros, y corrían el riesgo de que esta iglesia sufriera gravemente de salud espiritual. Era una iglesia muy tolerante. Pegados en amor, toleraban el pecado de sus miembros, toleraban el pecado de sus ministros, toleraban a aquella mujer Jezabel. La iglesia de Éfeso, en defensa de la verdad, olvidó lo que es el amor. En defensa de la verdad, olvidó lo que es sentir amor los unos con los otros. Pero esta iglesia odiaba las obras de los nicolaitas. Los de Éfeso odiaban la falsa enseñanza, odiaban la perversión doctrinal. Ellos odiaban eso. Pero en pro de la verdad se olvidaron del amor. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo permitía que los nicolaitas vivieran dentro de ellos. Permitía que los que seguían las doctrinas de Balaán estuvieran dentro de ellos. Pero Tiatira toleró el pecado. En pro del amor, Tiatira toleró el pecado y la perversión y la mundanalidad. Tiatira abandonó la verdadera enseñanza y toleraba la enseñanza engañosa dentro de su congregación. Toleraba la enseñanza perniciosa, maligna, dentro de su congregación, la cual hacía que sus miembros pecaran, fornicaran, comieran cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál fue el foco de corrupción de esta iglesia? Bueno, esa mujer, Jezabel, una mujer enigmática, una mujer, no se sabe quién fue. Uno dice que fue la esposa del pastor, otro dice que fue una mujer con mucha popularidad dentro de sus miembros, que usurpó una autoridad no delegada, pero que tomó una vocería dentro de la congregación, se tomó el atrevimiento de enseñar, y de esta forma
distorsionar la verdadera enseñanza, permitir el pecado y tolerar la maldad. Este es el foco de la corrupción de esta iglesia. Y está centrada en que ha permitido y ha tolerado el engaño de una mujer que ha usurpado toda la autoridad y que han desviado a los siervos del Señor y ha desviado a la iglesia a través de sus enseñanzas. Y lo que ha hecho es que ha inducido a esta iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, trayendo ofrendas al nombre del Señor. La iglesia de Esmirna recibía los ataques de Satanás desde afuera. Tiatira introdujo a Satanás a su púlpito, permitió que Satanás hablara a esta congregación, introdujo a esta congregación. Satanás se introdujo a esta congregación camuflado de amor, en pro del amor, en versos de amor, se camufló y poco a poco estaba destruyendo a esta iglesia. Ahora, mi hermano, yo sé que la Biblia habla que el amor, el verdadero amor, cubrirá multitud de pecados. Yo sé que el apóstol Pedro, en sus cartas, dice que el perfecto amor cubre multitud de pecados, y eso es verdad. Pero el perfecto amor, aunque cubre multitud de pecados, el verdadero amor no tolera el pecado. Y usted puede estar amando a una persona, y usted puede estar queriendo a una persona, pero aún así tolerando su pecado. Y cuando usted tolera su pecado en esta persona, usted se hace tan culpable como ella ante Dios de sus perversiones. El amor cubre multitud de pecados, sí es verdad. El amor cubre multitud de pecados, pero el verdadero amor no tolera el pecado. Y tal vez la distorsión del mensaje es: sí, pueden hacer lo que quieran, yo los amo. Y en pro del amor no hay que pelear los unos a los otros, no hay que estar distanciados, no hay que estar enemistados, sea como sea. No tienes que cambiar nada, no tienes que hacer nada, nos amamos los unos a los otros y eso es lo que importa. No, mi hermano, la verdad también importa. En el Señor, tanto el amor como la verdad importan y van entrelazados lo uno con lo otro. ¿Quién fue Jezabel? ¿Quién fue esta mujer? Ahora, ¿es una referencia o es un nombre que el Señor le da a una mujer en Tiatira y la referencia con una mujer del Antiguo Testamento? Ahora usted, si no conoce la historia, si usted no sabe quién fue Jezabel, déjenme darle algunas descripciones de esta belleza de mujer. Ahora, usted no le vaya a poner a su hija Jezabel. Si hay un nombre que usted no deba ponerle a sus hijos o a sus hijas, sería Jezabel. ¿Por qué razón? Bueno, Jezabel fue la mujer más impía, fue la mujer más perversa, fue la mujer más pagana que se encuentra en la historia bíblica. Si en el top 5 de las más perversas de la Biblia, Jezabel es la reina de todas. Es la más perversa de toda la Biblia. Ella era la imagen personificada de la impiedad, de la perversión, de la apostasía, del engaño, de la falsa adoración, de la falsa religión. Ella era la encarnación de la maldad. Literalmente ella era la encarnación de la maldad. Jezabel fue esposa del rey Acab. El rey Acab fue rey sobre Israel en el tiempo del periodo de los reyes, cuando Israel se dividió de su hermana Judá del sur, y entonces el reino del norte con 10 tribus, Acab tomó el reinado, y Acab fue el rey más perverso de la nación de Israel en su momento. Pero sus abominaciones ante Dios, las cosas que hacían, no superaron a lo que él hizo con su mujer, con Jezabel. Y entonces el Señor le reprocha a Acab todas sus acciones, y el Señor dice de Acab: ese es el rey más perverso, nadie como los otros reyes ha sido tan perverso como él. Pero lo que es más de más es que este rey se casó con esta mujer Jezabel. Era una mujer pagana del reino de los sidonios. Esta mujer, durante el tiempo de los reyes, hizo que el rey Acab cometiera muchas abominaciones ante Dios, instituyó y formalizó la adoración pagana de Baal en el pueblo de Israel, el pueblo del Señor.
levantó lugares altos de adoración a Acera, a Baal. Tuvo entre sus filas un ejército de 850 profetas de Baal, los cuales comían de su mesa. Ella los cuidaba, los apacentaba. Estos profetas de Baal, ustedes se recuerdan la historia que tuvo el enfrentamiento con Elías en el Monte Carmelo. Bueno, esta mujer levantó, hizo lo que hizo, mató a los profetas del Señor, fue una asesina. Esta mujer se enfrascó en una disputa con el profeta del Señor, el profeta Elías. Fue una asesina adúltera, el cual su final fue un final terrible. El final de esta mujer fue un final terrible, y la Biblia nos registra en Segunda de Reyes capítulo 9 que esta mujer, un rey la tiró de su terraza al piso, de cabeza se abrieron sus entrañas, los perros comieron, se la comieron, literalmente se la comieron, de tal manera que lo único que quedó de ella fueron sus huesos y sus palmas de la mano. Fue una muerte anunciada por el Señor, profetizada por el Señor, justiciada por Dios, que se cumplió perfectamente en ella. Ahora, esa fue la mujer del Antiguo Testamento, pero el espíritu de perversión de esta mujer llegó hasta la iglesia de Tiatira. El espíritu de esta mujer y la maldad de esta mujer llegó de una forma similar a la iglesia de Tiatira. Una mujer tomó ese mismo papel de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Y la intención tanto de esa mujer, la cual es un lenguaje figurado, Jezabel, la intención de ella, como los seguidores de Balaam, los cuales usted se encuentra, y los nicolaitas, siempre será y es la misma: engañar al pueblo de Dios, convenciéndolos de que es posible adoptar una vida y un estilo de vida que permita ser aceptado por el mundo y seguir siendo miembro de la iglesia. Es posible, según ellos, tener un pie en el mundo y seguir a Dios. Usted no puede dejar al mundo, usted puede seguir con su vida normal en el mundo y seguir a Dios. No hay ningún problema. Al aceptar los términos impuestos por los gremios, el estilo de vida que los gremios imponían a sus participantes, los miembros de la iglesia ya no tenían que ser marginados. Bueno, podemos ir a las fiestas patronales, sí. Estamos en la iglesia, podemos ir a las fiestas patronales, sí, usted lo puede hacer. Estamos en la iglesia, podemos ir a comer cosas sacrificadas a los ídolos, sí, usted lo puede hacer tranquilo, no necesita nada. ¿Saben qué decía esta mujer? Ven a Cristo tal como eres, y Él no te la va a rechazar. Ven a Cristo tal como Él, no necesitas cambiar nada, no necesitas dejar nada, no necesitas hacer muchas modificaciones en tu vida. Tranquilo, vaya, coma con los ídolos, vienes a la iglesia. Tranquilo, vaya, participa de sus fiestas, vienes a la iglesia. Tranquila, haz esto, vienes a la iglesia. Es como el que peca y reza, está tranquilo, eso no pasa nada. Usted puede ser parte de este mundo sin ser marginado. Solo adopte sus costumbres y vaya a la iglesia también. Solo haga lo que tiene que hacer allá en su mundo, pero vaya a la iglesia, no deje de ir a la iglesia, no deje de dar sus diezmos. Vaya al mundo, ofrezca su vida al mundo, pero no, tranquilo, vaya a la iglesia y ofrezca su vida a la iglesia. Muéstrese en amor, muéstrese en piedad, muéstrese en ayudas a los otros, que así todo se va a solucionar. Ahora, usted puede decir, ¿cómo es posible que una iglesia adopte tal enseñanza? De permitir tener un pie en el mundo y un pie en Dios. ¿Cómo es posible que una iglesia adopte tal posición? Bueno, mis hermanos, muchas personas están dispuestas a recibir cualquier disparate, cualquier enseñanza que les permita vivir conforme a sus deseos, cualquier enseñanza que no les impida vivir su vida de otra forma, sino que adopten su estilo de vida y la acomoden a su mundo. Y es así como la falsa enseñanza no viene motivada por algún principio, sino que viene motivada por el temor de sufrir o de un interés personal. Pero el Señor dice: ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o menospreciará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y Santiago, el medio hermano de Jesucristo, agregó: si alguno quiere hacerse amigo del mundo, se constituye inmediatamente en un enemigo de Dios. En un enemigo de Dios.
Esta mujer decía ser profeta de Dios, pero en absoluto no lo era. Ahora, ustedes escuchan a diestra y siniestra muchos profetas, muchos apóstoles, muchos querubines, muchos arcángeles, muchos patriarcas que salen en la televisión, en las iglesias, y ustedes lo oyen: soy profeta del Señor y traigo palabra nueva, traigo un rema nuevo. Tranquilo, traiga sus prendas, traiga sus diezmos y todo se va a solucionar en sus vidas. Ven a Cristo tal como eres, no necesitas dejar nada. En Cristo todo hay tranquilidad, en Cristo hay un ecumenismo tan amplio que no necesita ningún problema, no tiene ningún problema. Esta mujer decía ser profetisa de Dios, pero en absoluto no lo era. Esta mujer desvió a la iglesia con sus enseñanzas. Esta mujer estaba endurecida, que a pesar de los llamamientos que el Señor le hace a esta mujer, ella no quiso arrepentirse. El Señor le dice en el verso 21 del capítulo 2 de Apocalipsis: le he dado tiempo para que se arrepienta. He esperado pacientemente para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer estaba endurecida, esta mujer no obedecía, esta mujer tuvo oportunidad de arrepentirse, pero nunca lo quiso, y eso tendría sus consecuencias, mi hermano, amigo que me escucha. Tal vez tú has tenido todas las oportunidades para arrepentirte, pero no has querido. Escucha esto: Dios es paciente. Dios es paciente porque Dios espera que todos vengan al arrepentimiento. La Biblia dice que la tardanza del Señor es para que todos procedan al arrepentimiento. Pero escuche, mi hermano, mi amigo, si no te arrepientes hoy, no esperes a que la paciencia y la misericordia de Dios se acabe, porque la paciencia y la misericordia de Dios tienen un límite, y el límite está puesto. El Señor llama al arrepentimiento a esta mujer, el Señor llamó al arrepentimiento a esta mujer, pero esta mujer no quiso. A pesar de sus múltiples advertencias, esta mujer no quiso dejar la perversión, esta mujer no quiso dejar de seducir a los siervos del Señor, esta mujer no quiso dejar de enseñar lo incorrecto. Mi hermano, recuerde usted que nadie puede decir que Dios actúa de manera precipitada. Y esto me hace recordar la historia del pueblo de Israel. Esta vida de esta mujer me hace recordar la historia del pueblo de Israel. En los tiempos de los reyes, y como vimos en la serie de los profetas menores, el Señor llamaba a Israel al arrepentimiento. Oye, Israel, escuche, Israel, la palabra del Señor. Oiga, el Señor va a enviar juicio, pero si ustedes se arrepienten, el Señor se va a olvidar de eso. Israel, arrepiéntese. A Israel, arrepiéntese, y ¡pum! Llegó el juicio del Señor. Al norte primeramente. Judá, mire lo que le pasó a Israel del norte. Judá, recapacita. Judá, reconsidera tus caminos. Judá, mira a su Señor. Judá, vuelve a su Señor. No seas que venga el juicio, te destruya. Judá, Judá, vino el juicio del Señor. Mi hermano, el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio tiene sus límites. El mensaje del Evangelio del arrepentimiento, el llamado del Evangelio del arrepentimiento tiene sus límites, y el Señor fue certero con esta mujer. Y en el versículo 22 dice: aquí ya he decretado lo que voy a hacer con ella, ya he decretado lo que va a hacer ella, la arrojaré en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A esta mujer ya está destinada a la perdición, al castigo eterno, pero a los que adulteran con ella, si no se arrepienten, también sufrirán lo mismo, también sufrirán las consecuencias. Y aquí a sus hijos heriré de muerte, a los que siguieron su enseñanza. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente, que yo soy el que escudriña el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y mi hermano, el juicio del Señor es según cada obra que hayamos cometido, sea buena o sea mala. El justo juicio del Señor es sobre el hombre en pro de sus obras, o como consecuencia de sus obras. No se engañen, mi hermano, el Señor castiga, y cuando castiga, no castiga porque Él quiere, sino castiga porque se lo merece, porque sus obras se han hecho merecedor a ese castigo del Señor. A esta iglesia el Señor le hace un llamado. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, escuche, iglesia, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mi hermano, el Señor llama a esta iglesia a no tolerar más esas cosas, a no tolerar más ese pecado, a no tolerar más esa perversión, a permanecer fiel al Señor en amor y en verdad. Debemos permanecer fiel al Señor en amor, pero también debemos permanecer fiel al Señor en verdad. Y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. Hablando de las características del amor, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13. Versículo 6 dice, el amor no se goza en injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, se goza en la verdad, y el perfecto amor, el verdadero amor, permanece según la verdad del Señor. El error doctrinal, escuchen bien, el error doctrinal conduce a la impiedad, a la inmoralidad, pero la verdad nos lleva a una verdadera piedad. La verdad en el Señor nos llevará a una verdadera piedad. Ahora, mi hermano, saber que el pago de Dios es según nuestras obras, saber que el pago de Dios es según nuestras obras y que recibiremos y la retribución será según nuestras obras, mis hermanos, nos debe llevar a retener lo que el Señor nos ha dado. La fidelidad a su palabra, la fidelidad a sus preceptos, a sus mandatos, la fidelidad en amor. El Señor solo pide retener lo que se tiene: obras, fe, amor, paciencia, perseverancia, servicio. No impide, no pone otra carga más. Pero viene una promesa del Señor. Verso 26 al verso 28. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y será quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y la mayor promesa, y le daré la estrella de la mañana. Mi hermano, allí está el Evangelio, en la estrella de la mañana, porque esa estrella de la mañana es Cristo. Cristo, el lucero de la mañana. Cristo, quien ha resplandecido en nuestros corazones. Cristo y su obra perfecta, que cuenta como justicia delante de Dios por nosotros pecadores. Y la promesa es: retén y sé fiel, que yo te daré la estrella de la mañana. Esa estrella que ha nacido en vuestros corazones, ese Cristo que está en vuestros corazones, es el Rey, que andará con ustedes y los llevará triunfantes ante Dios. Hermanos, para concluir, una iglesia fiel, como fue Tiatira, permitió que Jezabel la contaminara, permitió y toleró el pecado, permitió y toleró que una mujer contaminara su vida, que una mujer contaminara su congregación, que una mujer desviara de la centralidad del Señor, de su obediencia a Él. El Señor les advierte sobre no seguir esas falsas doctrinas y esa falsa enseñanza, y les promete que si se arrepienten, ellos juzgarán, reinarán, y el lucero de la mañana estará con ellos. Y esas advertencias, mis hermanos, vienen con las promesas del Evangelio juntas. Y la pregunta es: ¿qué has tolerado en tu vida? ¿Qué pecados toleran en tu vida? Y dices: no, esto es tan trivial del Señor, este pecadillo chiquitico en mi vida, yo sé que el Señor lo pasa por alto. ¿Qué ha tolerado esta congregación, esta iglesia? ¿Qué pecado tolera nuestra congregación? La pregunta es: ¿somos tolerantes contra el pecado? ¿Somos tolerantes contra el engaño, contra el error? Sí, toleramos escuchar a esos personajes que hablan de prosperidad, tan bonitos que hablan, es que me inspiran tanto, es que me llevan a motivarme tanto esos personajes que me hablan de ser fuerte, ser victorioso, ámate, quiérete. Históricamente la iglesia del Señor ha caído en el mismo pecado de Tiatira. Ha permitido que Jezabeles se infiltren y han seguido doctrinas engañosas. Los comerciantes que venden milagros
o que cambian el dinero por promesas de bendición divina. ¿Sí los has escuchado? Aquellos comerciantes que venden milagros y cambian bendiciones de Dios por dinero, como si Dios necesitara del dinero de la gente. Estos son Jezabeles. Venden al Señor, venden al Señor por dinero. Y hay una refrán que el que vende al Señor por dinero es capaz de vender su vida al infierno. Dios no se compra. Dios no se compra, ni mucho menos se soborna. El problema, mi hermano, de los que oyen y siguen estas doctrinas reside en que tienen un comezón de oír y en su falta de interés en adquirir conocimiento de verdad del Señor. Y su ignorancia los lleva a seguir falsos maestros, y por esas cosas deberán rendir cuentas al Señor. Y hoy estos lugares están atiborreados de gente. No quisiera dar nombres de personajes, pero anoche, mirando y pasando un poco, me quedé un momento en Enlace TV, de una iglesia de Bogotá muy prominente, multitud de personas, este hombre enseñando todo el error, todo el engaño, las personas aplaudiendo el error, aplaudiendo el engaño, aplaudiendo la distorsión, la herejía, comezón de oír, cautivados por sus deseos. Tranquilo, usted no puede, usted no tiene que asistir todos los domingos a la iglesia, eso no importa. Usted no tiene que ser fiel a una iglesia, usted puede estar aquí, usted puede estar allá, usted puede pasearse. Usted no tiene que comprometerse con una iglesia. Sí, está bien, si usted quiere asistir a la iglesia, vaya, si no, no va. No importa, el Señor no tiene en cuenta eso. No, el Señor tiene en cuenta eso. Porque el Señor nos insta a congregarnos y no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y permanecer fieles al Señor. Muy tolerante al pecado fue Tiatira, y su ignorancia los llevó a seguir falsos maestros, y por ello, mi hermano, esta iglesia rindió cuentas ante el Señor. Ahora, querido hermano, usted debe leer la Biblia, usted debe escudriñar la Biblia, usted debe saber la Biblia, usted debe vivir la Biblia, usted debe amar la Biblia, usted debe amar la verdad y no vender la verdad, aun si un ángel del cielo viene y le presenta otro evangelio, aun si un preeminente predicador de la prosperidad viene y le habla a usted bonito, usted debe creerle la palabra del Señor. Pastor, pero ¿será que esto es verdad lo que este hombre dice? ¿Qué dice la Biblia? Yo no tengo la verdad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice el Señor al respecto de su palabra? ¿Qué estamos tolerando en nuestras vidas, mi hermano? Como creyentes, como cristianos. ¿Qué estamos permitiendo que se introduzca entre nosotros, lo cual corrompe nuestra armonía, nuestra comunión, nuestro amor, nuestra paciencia? Y esta mañana, antes de iniciar nuestro culto con los hermanos que estuvimos aquí presentes, algo que les dije es que uno de los grandes defectos de la iglesia hoy es que es ingrata con el Señor. Ignoran y no reconocen lo que el Señor ha hecho por cada uno de ustedes. Y les decía, ¿usted cree que si la persona reconociera verdaderamente las obras del Señor, no se vería movido a adorar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha dado? Y no tendríamos esta iglesia llena. Pero somos tan ingratos, y tal vez la ingratitud se ha permeado en nuestras vidas, la ingratitud ha metido en nuestros corazones y no honramos al Señor como debiese ser. No le damos la gloria y la honra merecida a su nombre. Y sí leemos, sí, da la gloria a Dios, da la honra merecida a su nombre. Pero le damos migajas, le damos lo que nos sobra, le damos porque hemos adquirido una falsa enseñanza y hemos permitido en nuestra vida, en nuestra razón, de que como estamos, estamos bien. Como estamos, no importa. Como estamos, se permite. Como estamos, tranquilo. Pero el Señor llama a la iglesia de Tiatira a un examen riguroso en su vida. El que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene esos ojos flameantes, dice esto. Dice esto. Ahora, querido amigo,
Un día tendrás que rendir cuentas al Señor. Un día tendrás que rendir por todo lo que has hecho ante el Señor. Y tu vida se verá reflejada ante el Señor y tendrás que dar cuentas por todo lo que has hecho. La pregunta es, ¿cómo te encontrarás ante el Señor? ¿En qué justicia? ¿En tu justicia? ¿O vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe y te llevarás el lucero de la mañana, la estrella de la mañana? Y si hay un llamado al arrepentimiento esta mañana, si lo hay, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Mi hermano, el Señor te ha dado tiempo, amigo, el Señor te ha dado tiempo para que se arrepienta. El Señor en estos momentos llama a un arrepentimiento, a reconsiderar sus caminos, reconsidera tus obras, arrepiéntete de tus obras. No puedes tener un pie en el mundo y otro pie en el Dios, no puedes amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios, porque el que hace esto, como lo vamos a ver más adelante, al tibio, yo lo vomito. O es frío o es caliente, pero no puede ser tibio. O es todo con Cristo o no es nada. Ahora, si sigues a Cristo te va a costar mucho. Te va a costar tus familiares, trabajo, negocios. Si sigues a Cristo te va a costar familia, te va a costar diversión, te va a costar el mundo. Pero si no lo sigues, te va a costar mucho más, te va a costar la vida eterna. Te costará la vida eterna. Así que llamados a un arrepentimiento. Y quiera Dios que esta iglesia no tolere el pecado, como lo fue Tiatira. Que esta iglesia no tolere la impiedad, no tolere la falsa enseñanza, sino que el Señor levante ministros fieles en este púlpito que hablen la verdad, que promulguen la verdad, que prediquen la verdad, que prediquen a Cristo como el único Señor y Salvador, que prediquen a Cristo y solamente a Él, y que este púlpito sea hallado fiel al Señor en todas las cosas. Oren por esta iglesia, oren por la congregación, oren por los ministros que aquí predican, porque somos débiles, pero necesitamos de vuestras oraciones para que el Señor nos fortalezca y no caigamos en el error, y no caigamos en la distorsión. Y si usted escucha algo de estos ministros que está contrario a las Escrituras, tiene toda la autoridad de juzgar conforme a ella, tiene toda la autoridad de hablar conforme a ella, porque quien gobierna esta iglesia es Cristo el Señor, no somos nosotros. Quien gobierna esta congregación y quien es el único autoridad sobre esta congregación es Cristo, gobernados por su palabra. Así que mi hermano, es menester orar al Señor y pedir que si hay algo en nuestra vida que hemos tolerado, sea desarraigado de nuestras vidas, de nuestros corazones, que seamos hallados solamente en la justicia de Cristo y que seamos movidos a un amor por los hermanos, pero un amor en verdad. La verdad y el amor unidos. Oremos al Señor. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios.